Vaya conmigo a Marcos capítulo 3, dice el verso 13. Después subió, refiriéndose a Jesús, al monte y llamó así a los que él quiso. Diga conmigo, llamó a los que él quiso y vinieron a él. Ahora piensen esto: él llama a los que él quiere, es una decisión de él. Jesús dice: vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. La elección es de él. Efesios capítulo 1 habla de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Antes de que usted existiera en el vientre de su madre, antes de eso, usted fue elegido, usted fue escogido. Fuimos desde antes de la fundación del mundo en el corazón de Dios escogido. Pero Jesús está diciendo: yo elijo a quien yo quiero. Pero somos nosotros los que, una vez que Él elige, también tenemos la decisión de seguirle o no seguirle, de responder a lo que Él nos está llamando o rechazar el llamado que Él nos está haciendo. Pero hay una razón en todo esto. Y aquí dice que la razón, que Él los eligió a los que Él quiso. Y cuando ellos aceptaron esto, fue con un objetivo: para enviarlos ¿a qué? A predicar, y que tuviesen autoridad. O sea, la razón de la escogencia es para que prediquemos, para que tengamos autoridad, para que sanemos enfermos y para echar fuera demonios. Usted fue escogido por Dios para que haga eso. Si no lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo con la razón por la cual fuimos elegidos. Nos quedamos en un estado egoísta. Creemos que se trata de nuestro bienestar y el Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere sanarnos, el Señor quiere liberarnos, pero este es el evangelio puro. Es un Dios que te eligió, pero que te eligió con propósito. Y esto es para todos. Esto deberíamos de estar involucrados todos. Cuando nosotros vemos las estadísticas de la iglesia, es triste, porque la mayoría de las personas que pertenecen a una iglesia no sirven, no están siendo discipulados, no están creciendo, no están entendiendo de qué se trata, porque no lograron entrar en ese nivel de discipulado. La mayoría de las veces usted agarra algo que no conoce y alguien te dice: te voy a explicar, y inmediatamente usted dice: no, déjalo, yo puedo, dice, y nunca lo has tocado, nunca has hecho nada con eso. Se nos cuesta tener un espíritu enseñable, y si nosotros no tenemos un espíritu enseñable, perdemos la esencia de lo que es un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo es alguien que es fácil de enseñar. Por eso discipulado es aprendiz. Y el Señor nos llama a nosotros discípulos, personas que somos fáciles de enseñar porque hemos desarrollado un espíritu enseñable. El ser enseñable es una de las capacidades más importantes que debemos de adquirir. Esa capacidad de aprender la necesitamos todo. Eso es lo que estaba diciendo Pablo cuando dijo: todo lo cambio por el conocimiento de Dios. O sea, ya sé mucho, aprendí mucho con Gamaliel, pero en este momento soy un discípulo de Jesús y entiendo que a pesar de haber sido educado a los pies de Gamaliel, mi condición de discípulo me tiene que llevar a tener la habilidad de ser enseñable. Y la forma en que Pablo manifestó esa habilidad de ser enseñable fue cuando dijo: agarro todo lo que sé, lo pongo a un lado y lo tengo por basura. Usted se imagina qué difícil hubiese sido para Jesús quererle enseñar a Pablo cuando Pablo se iba a aferrar a todo lo que él sabía. Jamás le hubiera podido enseñar. Necesitaba Pablo cultivar
ese espíritu enseñable, que es una manifestación de humildad, porque lo que está diciendo Pablo es: a pesar de toda mi educación, yo decido desarrollar, cultivar en mi corazón un espíritu enseñable. Por eso más adelante nosotros vamos a escuchar a Pablo diciendo: porque yo recibí del Señor, porque yo aprendí del Señor. Y Pablo refleja eso. Pero para aprender, en algunos casos hay que desaprender. O sea, algunos pueden ser ateos, nunca haber creído en Dios, y vienen a los pies del Señor y comienzan desde una ausencia de fe en Dios, y se comienza a depositar en ellos conocimiento. Sin embargo, otros podemos venir de una religión donde creíamos en Dios, practicábamos rituales, costumbres, nos enseñaron cosas que no necesariamente son bíblicas. El Señor no puede, escuche lo contundente que soy, el Señor no puede producir una transformación, el Señor no puede perfeccionar su buena obra, el Señor no puede hacer lo que Él está queriendo con personas que no tienen un espíritu enseñable. Y hay muchas maneras de identificar cuando alguien no tiene un espíritu enseñable. ¿Saben? Cuando Samuel estaba a punto de desechar, de ir a darle el mensaje a Saúl de que había sido desechado, Samuel lo que escucha es: hey, yo me encontré, me proveí a uno que tiene un corazón conforme al mío. ¿Sabe lo que significa eso? No es que David era igual a Dios, es que David tenía un espíritu enseñable y tenía la capacidad de que su corazón se moldeara, que el corazón de David tomara la forma de Dios. Eso es un espíritu enseñable. Esa debe de ser una característica, una de las características principales en cada uno de nosotros. Que el Señor pueda decir: ellos tienen un corazón que puede tomar la forma mía. Eso es tener un espíritu enseñable. Esa es la esencia de un discípulo. Entonces, en medio de todo ese discipulado, tiene que estar en nosotros ese espíritu enseñable. El enemigo más grande del aprendizaje es que nosotros creamos que lo sabemos todo. Y lo que el Señor está queriendo llevar a cabo con nosotros es un proceso de enseñanza. ¿Qué no es tener un espíritu enseñable? Un espíritu enseñable no es que vamos a hacer todo lo que alguien nos dice. No es eso. Bote ese argumento. Si usted cree que tener un espíritu enseñable es hacer todo lo que alguien te dice, no es eso tener un espíritu enseñable. Entonces hay personas que dicen: ¿pero qué? Yo no puedo pensar, yo no puedo tener criterio, yo no puedo tener derecho a la opinión, me van a gobernar mi vida. No estamos hablando de eso. Un espíritu enseñable no tiene que ver con que usted haga todo lo que el maestro le está diciendo. Es más, creo que uno de los problemas que está viviendo la humanidad hoy en día es la falta de cuestionar lo que oyen. Por eso el peligro más grande que hoy vive la humanidad es la mentira, es el engaño. Mucha gente escucha algo e inmediatamente lo abraza. Entonces usted me va a decir: pastor, entonces eso es un espíritu enseñable. No, ya le voy a demostrar que no es eso. Un espíritu enseñable no afecta nuestra capacidad de tomar decisiones. Usted va a tomar sus decisiones. Nosotros los pastores no estamos supuestos a tomar decisión por nadie. Nosotros estamos con la única obligación y responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, enseñar el evangelio, dar un consejo desde la palabra de Dios, pero la decisión la toma cada uno de ustedes. Por eso hoy en día, cuando las personas vienen a querer hablar conmigo: pastor, ¿qué piensa? ¿Me caso o no me caso? ¿Me renuncio al trabajo o no renuncio al trabajo? ¿Me voy fuera del país o me quedo en el país? Yo le digo: esa decisión es una decisión que tú debes de tomar con el Espíritu Santo.
Si tú me preguntas un consejo, si me quieres hacer una pregunta que necesitas conocer algo de lo que dice las Sagradas Escrituras, yo te voy a dar un consejo, pero no tiene que ver con que se afecte tu decisión. Un espíritu enseñable no quiere decir que vamos a perder la capacidad de aprender por nosotros mismos. Creo en que hay una obra del Espíritu Santo en nosotros y hay cosas que nosotros podemos desarrollar por nosotros mismos, pero necesitamos tener un espíritu enseñable. Y es una cosa muy diferente alguien que tiene una capacidad de ser autodidacta y otra es tener un espíritu de independencia y de rebeldía. Entonces, tener un espíritu enseñable no tiene que ver con eso, pero tampoco tiene que ver con querer saber mucho. Y entonces, pastor, mire lo que dice segunda de Timoteo, el capítulo 3, el verso 1, y lo voy a leer todo porque quiero que preste atención, porque hay personas que pueden querer aprender, pero están aprendiendo lo que no están supuestos a aprender. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia. Yo estos últimos 2 años he leído este capítulo como en 3 domingos. Se los he declarado. Y cada día me dan ganas de leerlo más. Porque hoy, como nunca en la historia, estamos viendo estos hombres. Estos hombres, dice que se meten en las casas. Pero estos hombres tienen un problema. Dice: siempre está aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Tener un espíritu enseñable no es estar aprendiendo algo, es aprender la verdad de Dios. A eso me estoy refiriendo. Entonces hay personas que tienen ganas de andar recibiendo cursos, seminarios, andan incluso queriendo estudiar teología, que no es ni teología, es un programa. Porque teología, la palabra en sí misma, lo que se refiere es conocimiento de Dios. Pero el conocimiento de Dios a través de una experiencia con Dios, no a través de un curso que te habla de hermenéutica o que te habla de la persona del Espíritu Santo. Tenemos mucha gente conociendo una doctrina de la Trinidad, pero no conocen al Espíritu Santo. O sea, no es solamente eso. Y tener un espíritu enseñable no es tener tampoco comezón de oír. Y la Biblia en segunda de Timoteo, solamente anótelo, después usted lo lee en su casa, en el capítulo 4, habla de personas que tienen comezón de oír, que están queriendo oír algo, pero en realidad no están queriendo aprender. Solo están queriendo información que les coloque en aquello que a ellos les es conveniente creer. Eso es lo que es tener comezón de oír. Entonces hay un peligro cuando nosotros no tenemos un espíritu enseñable. Si nosotros no tenemos un espíritu enseñable, somos rígidos, somos inflexibles. Esto nos va a impedir que aprendamos de nuestros errores. Nos va a impedir que nos adaptemos a las nuevas situaciones que estamos viviendo, a las nuevas realidades. Perdemos la capacidad de desarrollar habilidades que no hemos en este tiempo desarrollado. Y estamos aferrados a ideas, a conceptos, a formas de vivir que no nos han dado resultado. Por alguna razón perdemos la capacidad analítica. Cuando no tenemos un espíritu enseñable, hay como que nos apagaron las luces. No nos damos cuenta que no nos está funcionando. Vemos personas que en su matrimonio siguen en una dirección destructiva, pero aún así están cerrados. Tienen un espíritu cerrado. No quieren aprender.
no se dan cuenta que no les funciona el método, no les funciona el método relacional, no les funciona el método que están usando para desarrollar sus finanzas, su profesión, su negocio, y de alguna manera se vuelve un peligro el no tener un espíritu enseñable, porque estás caminando en una dirección destructiva y no lo puedes ver. Entonces se crea un sesgo a la información. Desarrollamos una capacidad peligrosa de extraer solo aquello que nosotros evaluamos desde nuestra percepción, que puede ser equivocada, como válido. Y esto termina dañando todo tu entorno. Sobre todas las cosas, las relaciones. Las personas que no tienen un espíritu enseñable son las personas que tienen más problemas relacionales. Son las personas más conflictivas. Son las personas más difíciles de tratar con ellas. Son aquellas personas que usted camina y usted sabe que tiene que tener cuidado, que son delicadas, altamente ofendibles, y eso uno lo percibe. Uno sabe con quién está tratando. A usted le pueden decir el nombre de alguien y usted catalogarlo inmediatamente y decir: hey, es difícil de tratar con él. No se puede hablar con él porque daña las relaciones. Daña las relaciones. Nos está poniendo en un lugar de estancamiento, y lo que va a hacer es obstaculizar nuestro progreso. O sea, yo he invertido mucho tiempo enseñando estos domingos acerca de tener un espíritu enseñable. ¿Por qué? Porque vamos a ser inefectivos si enseñamos el método de Jesús de discipulado en corazones que no entienden la importancia que hay en tener un corazón enseñable. O sea, lo que yo predique adelante, si esto no lo entiende, para usted será una pérdida de tiempo. Un espíritu enseñable siempre está buscando el aprendizaje que puede llegar de cualquier lugar, que Dios puede usar a quien le dé la gana. Puede hacer que un burro hable. El Señor dijo: si ustedes no anuncian el evangelio, las piedras van a hablar. Un espíritu enseñable, un corazón humilde, es aquel que cree que aún una piedra puede usar el Señor para hablarte. Dios puede hablar de muchas maneras y puede usar a quien le dé la gana. Entonces, un espíritu enseñable te coloca en una condición de humildad. Te da una flexibilidad mental. Usted sabe lo importante que es que nuestra mente tenga un grado de plasticidad. La fortaleza mental, la estructura mental te lleva a un estado donde se atrofia nuestra mente. Perdimos la flexibilidad. Usted escucha esa frase famosa: mi abuela era así, mi abuelo era así, mi papá era así y yo voy a ser. Hey, pero tus padres vivieron en una temporada totalmente diferente. El conocimiento es progresivo, el desarrollo es progresivo, la madurez es progresiva. ¿Cómo te vas a quedar estancado allá atrás? Aún la escritura habla de la verdad presente. Es la habilidad que tenemos. La escritura, eso es la habilidad extraordinaria de la escritura, que fue hace miles de años atrás y sigue siendo vigente. Solo que necesitamos tener la capacidad de adaptarla a la realidad. Entonces, esto nos da una flexibilidad mental. A mí me gusta escuchar argumentos sólidos. Pregunto mucho. ¿Sabe que el que pregunta es porque el que pregunta mucho puede preguntar mucho por cuestionador o puede preguntar mucho porque quiere aprender? Entonces, en el día a día vivís de una constante
tu vida se convierte como ese Wi-Fi que está buscando y desarrollas tu mente para eso. Te plantean un problema y uno le hace. ¿Y por dónde? Pero los que tienen estructura, los que solo saben fórmula, tienen problemas a la hora que te salen las cosas de la fórmula, porque estás acostumbrado a que los problemas se te planteen de tal manera que puedas formularlo. Y cuando te sacan de ahí, es como un pez fuera del agua. Pero aquellos que tienen esa mente como el Wi-Fi, buscando cómo conectarse a la fuente de información, te convierte en alguien que está creciendo todo el tiempo. Un espíritu cerrado es una cárcel que no te deja crecer. Pero cuando botamos esa barrera porque tenemos un espíritu enseñable, como dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, una cosa hago, prosigo, quiero aprender para seguir. Cuando nosotros hacemos eso, hay una creatividad que se desata impresionante. A veces que estamos diciendo, Señor, háblame, háblame, y el Señor está diciendo, cabezonazo, es que yo quiero que Dios me hable. Entonces, es casi como que Dios deje su trono. Digo yo, ¿qué hace mentalidad? O sea, es cierto que el amor de Dios nos ha sorprendido. Dios es fuera de serie. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de Él? ¿Quién es el hombre para que hagas memoria de Él? Y el Señor se acuerda y nos conoce por nombre. Todos deberíamos de tener en mente y en nuestro corazón esa transformación. Eso es parte de nuestra salvación. La salvación ocurre instantáneamente en el momento que nosotros recibimos al Señor. Pero también la salvación tiene un proceso, lo acabamos de leer. Decimos que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces nosotros fuimos salvos, estamos siendo salvos y vamos a ser salvos. Por eso, cuando esa doctrina de salvo siempre salvo, la gente se pierde. La gente se equivoca. La gente cree que porque se paró en un altar y repitió una oración y dijo, si yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, miren qué peligroso es esto. Miren qué peligroso es no entender la condición de discípulo, porque aún nuestra salvación ¿por qué? Porque creímos que se trataba de recibo a Cristo en mi corazón y después me voy como Goofy ahí y ya está. No, usted fue salvo en ese instante. El Espíritu Santo vino a morar a usted. Su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Hay un proceso en el cual el Señor lo introduce. Pero usted está también siendo salvo. Porque salvo, ¿sabe lo que significa? La palabra salvo en el griego original significa sano, libre y salvo. Entonces, cuando usted habla de salvación, está hablando de te salvó de una separación eterna con Dios. E inmediatamente el Espíritu Santo vino y tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Te liberó, anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Nos sanó. Pero esa libertad, esa sanidad y esa salvación continúa en un proceso. Estamos siendo salvos. Estamos siendo libres. Por eso es que algunas personas, puede que el Señor haya venido y anule el acta de decreto que estaba contra tu matrimonio, pero si no entiendes que está siendo salvo tu matrimonio, si tú no entiendes que tus hijos están siendo salvos, que tus finanzas están siendo salvadas, entonces en el proceso se deteriora tu finanza, se deteriora tu matrimonio y vemos a personas que terminan divorciados porque no entendemos este proceso.
Es un proceso donde somos salvos, pero estamos en un proceso de salvación y también vamos a ser salvos. Este proceso tiene que ser intencional. Y ese proceso intencional es lo que usted y yo conocemos como un discipulado, que no es un evento, que no es un programa, que es un proceso. Y por eso quería ponerle en esta gráfica proceso. Es la buena obra siendo perfeccionada de parte de Dios en usted. Entonces, este hacer discípulos, decíamos que comienza con evangelización, pero la segunda etapa es el desarrollo del carácter, es ese proceso de salvación. Pero llega a la tercera parte, que es enviarlo, que ya está refiriéndose a la parte donde nosotros le servimos a Dios con nuestros dones y con nuestros talentos. Pero hay dos procesos, estos dos procesos son llevados a cabo por el Espíritu Santo. Es lo que nos dice Mateo capítulo 6. El Señor dice: mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Usted tiene un secreto con Dios. Eso no lo suplanta nada. Hay algo que Dios quiere hacer en el secreto de tu corazón. Es personal, es individual, es la obra del Espíritu Santo en ti. Ahí tú tienes la capacidad de ser sensible a Dios cuando te habla a tu conciencia. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que la conciencia nos defiende y nos acusa. Es Dios hablando a nosotros en el secreto. Y todo lo que hagamos en el secreto tendrá una recompensa en público. El secreto es importante. El discipulado que nosotros tenemos del Espíritu Santo, el aprendizaje que nosotros tenemos del Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan capítulo 14, verso 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. ¿Cuántas cosas? ¿Quiere que le diga algo? No le ponga sello, como dicen. Esta es una opinión mía. Yo no conozco a alguien que es guiado por el Espíritu Santo que se comporta con el resto de la gente con un espíritu cerrado y no enseñable. Yo conozco a mucha gente que dice que Dios le habló, que dice que Dios le dijo, que dice que vieron una visión, que dice que soñaron un sueño, que dicen que se le apareció un ángel, que dicen y dicen y dicen y dicen y dicen. Y en un tiempo atrás yo decía: ¿qué le puedes decir a alguien que te dice que el Espíritu Santo le dijo? O sea, usted sabe lo difícil que alguien venga a hablar conmigo y me dice: pastor, el Espíritu Santo me dijo que me fuera para África. Y yo, ¿qué le digo? Entonces yo decidí decirle: si el Espíritu Santo te dijo, goodbye. Gente que se enoja porque dicen: alguien se enojó por esto. Oiga, nadie dijo nada, solo interpretó que nosotros no estábamos de acuerdo con quién se casó. Yo no soy. ¿Quién es? Les dije al comienzo: yo escojo esposas para los hombres. Yo no tengo esa función. Me corresponde aprobar a mí quién es quién. No. Eso le corresponde, es la decisión. Por eso le digo: un espíritu enseñable no te roba la decisión. Pero cuando te dicen: Dios nos dijo que nos casáramos, Dios nos dijo. Entonces yo decía: bueno, si Dios te dijo, dale. Pero ¿sabe lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 14? Dice algo maravilloso. Dice que cuando vayan a profetizar, lo hagan en orden, lo hagan por turno. Que profeticen 2 o 3 y el resto juzgue. Entonces uno viene y dice: ok, cuando alguien dice: Dios me habló, así dice el Señor. Debería de ser normal en la iglesia que nosotros le digamos:
¿estarías dispuesto a que juzguemos esa palabra? ¿Estarías dispuesto a que un presbiterio juzgue esa palabra? Pero como yo no voy a andar diciendo esto, yo voy a oír a alguien que me dice, Dios me habló y me dijo y miré y hablé. Entonces yo lo voy a ver y voy a decir, ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Porque cuando uno mira un espíritu cerrado, lo peor que podés hacer es quererte meter ahí. Pero te define como un espíritu cerrado. Ahora, uno que tiene un espíritu enseñable, ¿por qué sería complejo decir, pastor, Dios me habló? Escuche lo que el Señor me dijo. Y sabe que si pudiéramos encontrar a 2, 3 ancianos, porque tengo temor de Dios, tengo temor que sea mi alma, entiendo que soy infalible. Esa es la humildad de un espíritu enseñable. Y las decisiones son demasiado serias. Y hay gente que toma decisiones de su alma y no están dejando que el Espíritu Santo les enseñe. Entonces cuando vos no permitís la mayor evidencia de alguien que no es guiado, es en lo natural. Si no somos guiados en lo natural, muy difícilmente, esta es mi opinión, alguien va a ser guiado por el Espíritu Santo. Si no somos enseñables en lo natural, que digo lo natural para que se entienda, cuando alguien físico, cuando con lo físico tenemos una reacción, tampoco lo vamos a tener con lo espiritual. Y el discipulado es maravilloso, porque el discipulado es el Espíritu Santo enseñándote. No lo suplanta nadie, hermano. Si no hay un hombre, muchos de nosotros dijimos en el pasado, yo me siento solo, yo no tengo a nadie, a mí nadie me enseña. ¿Sabe que una vez diciendo eso el Espíritu Santo me dijo, ¿y yo? Entonces muchas veces tenemos una expectativa de los hombres y no nos damos cuenta que está el Espíritu Santo. Pero otras veces, equivocadamente, no queremos saber nada de nadie y lo justificamos como que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Y no es cierto. Necesitamos al Espíritu Santo enseñando todas las cosas. Pero 1 Corintios capítulo 3 dice esto. Yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro dice, yo soy de Apolo. Ahora fíjese bien, estas personas estaban poniendo su mirada en individuos. Estaban poniendo su corazón en individuos. Estaban siguiendo a hombres. Entonces yo no sé por qué somos tan extremistas. O somos tan espirituales que solo tratamos con Dios desde nuestra soberbia. O somos tan caudillistas que sin darnos cuenta sacamos a Dios de la ecuación y levantamos a los hombres en un lugar que Dios nunca intencionó que los hombres tuvieran. Y entonces Pablo está tratando de corregir esto y Pablo dice, cuando ustedes dicen yo soy de Pablo y ustedes dicen yo soy de Apolo, yo pregunto, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Pablo? Pablo en sí mismo no es nada. Y Apolo en sí mismo tampoco es nada. Pero dice Pablo, son servidores. No les den otro lugar. Pero reconozcan que son servidores. Dice. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice, yo planté, tengo una participación en el crecimiento, tengo una participación en el desarrollo. Hay algo con lo que yo estoy colaborando desde lo que el Señor está haciendo en ustedes como persona. Dice, yo planté y Apolo regó. En vez de ponerme a mí aquí
y a Apolo allá como opuestos, como que hubiera un conflicto entre nosotros. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les enseñó que tienen que escoger entre uno y el otro? Son las cosas que estamos haciendo en este tiempo en la iglesia. ¿Quién nos dijo que tenemos que escoger a Pablo? ¿O quién nos dijo que tenemos que escoger a Apolo? O sea, ni él son nada. Son servidores. Uno riega, el otro planta. No podés regar si aquel no plantó. Alguien tiene que plantar. Alguien tiene que poner una semilla. Pero no estamos peleando quién puso la semilla. No estamos discutiendo si el que riega es mayor que el que planta. Lo que estamos diciendo es que hay una función del que planta y hay una función del que riega. Pero tal vez hoy yo planté y Apolo regó, pero mañana Apolo siembra y yo riego. Lo importante no es quién plantó o quién regó. Al final, la clave es qué tipo de tierra eres tú. Porque la semilla y el riego son extremadamente importantes, pero no más importantes en el sentido de generar un fruto que la misma tierra. Por eso es que la palabra de Dios es la misma que se siembra en cada corazón, pero produce frutos al 30 en unos, otros al 60, otros al 100, y en otros la semilla se ahoga. Pablo lo está dejando claro. Entonces dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dios, en su omnisciencia, destinó que usted y yo colaboráramos con lo que Él está haciendo. Pero no somos nosotros el que da el crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Dice el verso 9, porque nosotros lo que somos es colaboradores de Dios. Y eso la iglesia no lo ha entendido tampoco. O sea, la iglesia está supuesta como cuerpo a colaborar con lo que Dios está haciendo, con lo que Dios está queriendo hacer, a participar. Entonces, cuando hablamos de discipulado, estamos hablando tanto de lo que Dios está haciendo contigo, como lo que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, está colaborando en lo que Dios está haciendo con nosotros. Y el beneficio es increíble. Dice Efesios capítulo 4, el verso 13, estamos perfeccionando a los santos hasta que todos, ¿cuántos? El Señor no quiere que ninguno de nosotros se quede. La iglesia es un crecimiento donde deberían de ser partícipes todos. Eso es lo que Dios está deseando, porque Él es el que tiene el compromiso con perfeccionar esa buena obra. Entonces dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí te dice por qué es peligroso no crecer, para que ya no seamos, ¿qué cosa? Niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, de todo viento de enseñanza. Discipulado es aprendiz. El que aprende del Espíritu Santo y de aquellos que el Señor ha puesto a colaborar con Él, alcanza una condición donde muy difícilmente doctrinalmente lo van a engañar. Cuando nosotros hablamos de un proceso de discipulado, yo quiero que usted vea en general lo que debe de ocurrir. Entonces, cuando usted lee la palabra conexión, un discipulado comienza cuando nosotros venimos a Cristo. Ese es el evangelismo. Entonces dice la Biblia que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Él es la vid. Entonces habla de que si los pámpanos están desconectados de la vid,
dice el Señor, fuera de mí nada podéis hacer. Entonces, un discipulado es vital, una conexión suya con el Señor, como ese pámpano que no puede sobrevivir fuera de la vid. Por eso hablábamos de esta conexión con el Espíritu Santo. Pero además de esa conexión con Dios, cuando hablamos de los colaboradores en el ministerio, vení Johnson rápido que tenemos que terminar. Entonces ahora es un asunto relacional. Vení, Vladi. Si te pido que corras, peligroso esa grada. Párate aquí abajo. No, vos aquí abajo, vos aquí arriba. Párate aquí abajo, Johnson, conmigo. Mire, vos viendo para allá, como que sos Dios. Volví a ver vos a mí. Él y yo somos iguales. Los dos tenemos una relación con el pastor Vladimir que representa a Dios. Los dos estamos de la mano con él. Estamos conectados a nuestra fuente. Y esta fuente es bien próspera. Entonces, esa es la conexión que tenemos. Pero, además, ahora el Señor espera que yo tenga una relación. No sé cómo. Yo tengo una relación con Él. Esta relación también es fundamental en el discipulado. Por eso es que Jesús dijo, Él llamó a los que Él, ¿para qué? Estuvieran, para que tuvieran una relación. Entonces el discipulado es una conexión con Dios, pero es una relación con individuos. Esta relación no puede ser una relación, y lo voy a resumir porque tenemos que terminar, pero esta relación no es una relación de una amistad de beber café, no es de ir a la playa. Puede tener ese ingrediente, pero la esencia no es esa. Esta relación tiene que estar basada en una transferencia de enseñanzas donde respondemos a todos los asuntos de la vida desde la Escritura. Entonces Jesús trajo a los que Él quiso para que estuviesen con Él. Eso implicaba que iban a comer con Él, que iban a dormir donde Él dormía, que iban a entrar a las casas que Él entraba, que ellos iban a ver las circunstancias que Jesús iba a enfrentar, iban a ver cómo reaccionaba, iban a conocer su doctrina, su enseñanza, pero iban a ver el ejemplo y la practicidad. Eso se convertía en un ámbito extraordinariamente fértil para que un maestro, un matete, pudiera transmitirle no una información, sino un estilo de vida, una practicidad, y a la misma vez los discípulos pudieran ver que no era solo una enseñanza, sino que cuando Jesús enseñaba y las circunstancias se presentaban, Él ahora accionaba acorde con las enseñanzas que le daba, y eso hacía que el corazón del discípulo recibiera un sello y dijera, este es un maestro no como los griegos, este es un maestro no como los fariseos, este es un maestro distinto. Es el testimonio, es el poder que hay en el testimonio. Es lo que Jesús dijo, ustedes me van a ser testigos. O sea, van a discipular, pero van a ser testigos. Testigo es alguien presencial que de una manera presente vio con sus propios ojos lo que ocurrió. Entonces nosotros estamos supuestos a ser testigos de un evangelio que nuestros ojos han visto. Que cuando nosotros hablamos de una familia, este es el diseño de Dios.
Que cuando nosotros hablamos de una forma de relacionarnos de honra con otra, esta es la forma. Que cuando se trata de tratar, esta es la manera. Este es un diseño, una enseñanza. Pero eso, ¿qué es lo que ocurre? Que para que Jesús entrara en eso tenía que tener un grado de confianza. Usted no trae a cualquiera, por eso Él escogió a los que Él quiso. Porque dijo, este es un riesgo. ¿Sabes lo riesgoso que es traer a alguien a tu vida? ¿Sabes lo peligroso que es traer a alguien a tu vida? Hoy, queridos hermanos, esto que voy a decir puede ser usado en mi contra. Hoy estoy teniendo cuidado como nunca con quien hablo. Porque como estoy entendiendo discipulado más que nunca, me doy cuenta que si voy a ser un discipulador al modelo de Jesús, yo voy a tener que dejar entrar a mi vida a las personas. Ahora, quiero que usted sepa esto, que hace 20 años, cuando estábamos pequeños, nos conocimos, vivíamos a media cuadra, pero éramos amigos de andar en bicicleta en un tiempo, amigos de fiestas en otro tiempo, amigos de tragos en otro tiempo. Y después, cuando me convertí, dejamos de ser amigos. Y él me miraba pasar en un microbús con gente y él decía, y este maje se compró un microbús para andar jalando gente, porque no sabía que los traía para acá. Un día él habló conmigo y me dijo, y se dio cuenta que yo era pastor porque llegué a orar por alguien y hablamos. Y él me comentó algunas cosas que estaba el Espíritu Santo trabajando en él. Yo le di una confirmación, llegó a la iglesia y se quedó en la iglesia. Y un día Vladimir me dijo a mí, a partir de hoy, nunca más te voy a ver como mi amigo. Desde el concepto que él tenía de amistad. A partir de hoy te voy a ver como mi pastor. Eso marcó algo, que tenía una amistad, pero que marcó algo. Entonces Vladimir era parte de mi vida, pero en ese momento vino a ser una parte profunda, aún en mayor dimensión de mi vida, porque ahora teníamos un propósito en común. Comenzamos a caminar juntos, con objetivos similares, con sueños similares, con una pasión similar, con un anhelo similar. Estaba fundamentado en lo que Cristo estaba queriendo hacer en nuestra congregación, en esta nación, pero también en nuestras vidas. Y eso nos llevó a estrechar unos lazos. Entonces, Él conoce mi casa y yo conozco la suya. Él conoce mis debilidades y yo conozco las suyas. Cuando estoy triste, lo traigo a mi vida, y cuando Él está triste, voy a su vida. Hay momentos que puedo aprender de Él y hay momentos que Él aprende de mí. Estamos en una relación y esa relación la tenemos con el Padre. Y el Padre habla cosas que a veces nosotros lo confirmamos y se vuelve un lugar rico, porque ahora resulta que no solo estamos involucrados ellos dos, vengan los dos rápido, sino que los dos, el hombre, porque corremos hacia abajo, párate abajo, viendo para acá, por favor, gracias. Entonces ahora entendemos que yo lo estoy discipulando a él en una relación, pero que no es exclusivo solo del Padre y solo mío, que hay momentos en que el cuerpo es una familia. Es donde dice la Biblia que tenemos diferentes dones, diferentes gracias. Cuando habla de pastores, maestros, evangelistas, de los dones, de las operaciones. Y entonces ahora entiendo que hay momentos que otros pueden estar involucrados en mi vida también.
Es un diseño relacional, no es de un aula de clase. Nosotros en estos ámbitos lo hemos experimentado. Necesitamos que se vuelva una cultura. Y esto, ¿sabe qué es? Es un círculo de confianza. Esto es un círculo de confianza. Por eso se habla de confiar. Trajiste a alguien a tu vida. La gente no quiere discipulado porque ha sido herida, porque ha sido abusada, porque ha sido maltratada. Muchas veces porque no entienden de qué se trata. Pero se trata de un círculo de confianza, un lugar seguro, un lugar de crecimiento, un lugar de desarrollo. Entonces el discipulado es una relación de confianza, pero que te modelo y caminamos juntos y te enseño a obedecer. No te digo que obedecer. No te enseño cuáles son los mandamientos. Te tomo de la mano y obedecemos juntos y te muestro a través de mi obediencia la bendición que es la obediencia a Dios. Entonces, cuando hay alguien obediente, es alguien fiel. ¿Sabe qué es lo más grandioso que tiene Vladimir? Lo que más valoro de Vladimir no es que me quiera, no es todos los años de amistad, sino que yo estoy convencido a través de la experiencia que es un hombre fiel a Dios. Yo lo he visto obedecer cuando no le es conveniente. Yo lo he visto obedecer cuando no es agradable. Yo lo he visto tomar decisiones de obediencia que fueron sacrificiales. Eso es lo que hace que para mí Él sea fiel, porque yo sé que Él hará todo lo que el Señor le pida. La gente se ofende cuando uno le dice: yo no confío en vos, yo no te siento que eres fiel. Se ofende. Pero en realidad, hermano, si usted es fiel a Dios, usted va a ser fiel a su esposa. Si usted es fiel a Dios, usted va a ser fiel a las personas con las que usted trabaja, con las que usted labora. Si usted es fiel a Dios, usted va a ser fiel en la iglesia. Mañana te pueden ofrecer dividir una iglesia, pero si sos fiel a Dios, el temor de Dios no te permite hacerlo. ¿Saben qué estaba buscando Jesús a través del discipulado todos esos años? El objetivo era enviarlo, pero no podía enviar a cualquiera, solo a los fieles. Hay cosas que Dios quiere hacer y que nosotros necesitamos entrar en ese proceso para que el Señor pueda decir de nosotros lo que Él dice: fieles administradores de la multiforme gracia de Dios. Se requiere de los fieles administradores. Esos fieles administradores son los que Dios va a enviar. ¿Y sabe quién es el fiel? El que aprendió a obedecer. Y esa parte. Por eso el Señor le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo. ¿Sabe qué es adoración? Obediencia. Sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Y Abraham llegó y cuando lo iba a sacrificar, ¿sabe lo que le dijo? Tranquilo, nunca se trató de tu hijo, siempre se trató de tu obediencia. Lo que el Señor siempre ha estado buscando y tratando de desarrollar en nosotros es obediencia. Para eso necesitamos un espíritu enseñable.